queridos amigos, a su espacio como El Guarapo. Nuestro partner diplomático y abogado y educador y cuantas cosas hay, José Luis Faría, está sufriendo de faringitis, que no es lo mismo que faringitis, y está mudo. Hoy contamos con el apoyo y la calidad académica de un filósofo y educador muy conocido de la Universidad Central de Venezuela y del país, líder de la educación venezolana, fundador del taller de investigaciones educativas Tebas, que tú no dirás por qué se llama Tebas y que Tebas es Arnaldo Esté. Bienvenido, Arnaldo. Gracias por el quite. Bienvenido, muchas gracias por permitirme que estés con tu gente, ¿no? Claro, aquí estamos en la casa, mira, hay un sancocho ahí atrás. Sí, ya vi que estamos preparando no para trabajar, sino más bien para leerse una novelita buena en ese chinchorro que está atrás. ¿Es chinchorro o es hamaca? Es una hamaca de tintorero. Sí, se ve bonita. Talla matrimonial. Arnaldo, yo estaba haciendo seguimiento de tus artículos en El Nacional, que no son pocos, y desde hace más de un año, ahorita el país se puso muy caliente porque en una interpretación semántico-subversiva, la palabra transición se debe entender subliminalmente, según dijo José Vicente Rangel el domingo, como un llamado al golpe de Estado. En algunos de tus artículos a comienzos de año hablaste de transición y luego hiciste una transición hacia la necesidad de un gobierno de coalición para abordar lo que el año pasado se avisoraba, que este es una severa crisis económica. Explícanos, porque estamos más enredados. Sí, yo creo que no es para menos, estamos enredados porque las cosas que concurren a una crisis general son muchas, de orden material, pues económico, es decir, del orden de la harina pan y el jabón y esas cosas, pero el orden más bien psicológico social, es decir, del efecto que esas cosas que concurren van teniendo en la gente. Entonces hay crisis parciales. Hay una crisis de salud, hay una crisis social, hay una crisis económica. Ahora, cuando todo eso concurre, el salto es a una crisis ética. Hay justo aclarar que Arnaldo es filósofo y por mucho tiempo ha dirigido posgrados precisamente en esa área de la filosofía, la ética. Fíjate, para explicar y no cargar mucho la cosa, lo ético atiende a la integración, a la cohesión social y personal. Es decir, cuando uno dice, fulano tiene una crisis ética, es que está desintegrado. Es decir, su vida empezó a perder sentido. O sea, ¿no? Que tú eres el albañil que hace falta, porque si algo está desintegrado el país. Entonces, en escala social, tú dices, el país está en crisis ética, crisis general. Es decir, ya la cosa no es simplemente lo económico, lo de salud, lo social, lo educativo, sino es todo. Entonces la gente empieza a sentirse que su vida pierde sentido. Wow. Y eso lleva a una actitud parecida a la que hay en las grandes catástrofes, que lo refleja esa película muy taquillera, del barco que se hunde. Ese se llama el Titanic. El Titanic. Es decir, llega un momento en que el barco se está hundiendo. Entonces la gente se despierta una actitud egoísta e individualista. Yo me salvo y me importan los demás. Eso es gravísimo para un país. Claro. Es decir, la crisis lleva a la gente a una actitud de sobrevivencia. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de eso? Por ejemplo, en una cola, la gente empieza a pelear por la bolsa de harina. Pero fíjate qué interesante, porque en la película de Titanic, y supongo que en la tragedia, nadie acusó al capitán de negligencia. Y aquí todo el mundo acusan un 70 y pico %. Al capitán de negligencia, claro, un 3%. Claro, pero aquí dice que es bueno. Sí, pero ve. Me refiero a los números de Maduro en las encuestas. El problema de esa crisis en esa situación no es buscar la causa, sino buscar la salvación. Buen enfoque. Es decir, la gente quiere salvarse. Claro. Y yo, salvarme yo. Y fíjate cómo en la película, son varias películas y eso está bien estudiado, es decir, la emergencia de esa actitud individualista de sobreviviente, o sea, se acaba lo social. Es una actitud más bien animalizada, ¿no? Bueno, eso está emergiendo en Venezuela. Pero eso es muy disolvente, porque en la misma película hay un momento en que el más bueno de los asistentes del capitán pela por una pistola y da 5 tiros y el sexto se lo pega a él. Un mensaje dramático ahí. Sí, es decir, fíjate, hay una pelea entre lo social humano y lo animal. Entonces, hay en un periodo de gran duda. Bueno, yo creo que los que queremos mucho este país, pensamos sobre este rollo,
Es decir, tratamos de buscar proposiciones. ¿Cómo salir de esto? Okay. Es decir, claro, la actitud del gobierno es una actitud ya de sobrevivir él como gobierno. O sea, el problema de la revolución pasó a segundo plano. Lo que está en primer plano es cómo nos quedamos aquí en el poder. Y en esa actitud de cómo nos quedamos aquí en el poder toman la búsqueda de culpables. Culpables es que los estén sacando del poder. Claro, entonces abren el curso de la represión. El curso de la represión es sumamente peligroso porque es una caída sin fin. Es decir, yo tomo una medida represiva, la medida represiva provoca una reacción, lo cual me lleva a otra medida represiva, es decir, un tobogán, un barranco. Un círculo vicioso. Para poder mantener mi actitud. Una espiral, además, que se incrementa, qué grave. Tengo que incrementar consiguientemente la represión hasta que llego al nivel de el autogolpe o la dictadura abierta, en un camino represivo. Si aterrizamos un poco en la situación política actual, el gobierno decide detener el año pasado a Leopoldo López, pero también a 2 alcaldes electos, a Ceballos y a Escarán. Leopoldo va preso, no es electo, y se puede abrir un debate sobre si está bien o mal preso. Eso es parte del debate político si pensamos en todo el país. Nosotros tenemos una posición tomada clarísima al respecto. Creemos que es un preso de conciencia, pero para el efecto político, de mantenerse en el poder, a mí me llama la atención que hay un error, porque por ejemplo, no es coherente, puede ser un error. Ceballos y Escarano salen, se escoge prácticamente de emergencia a sus esposas como alcaldesa sustituta, palabra peligrosa para una mujer, pero son quienes la sustituyen. Y se produce la tormenta perfecta en ambos casos, peor en San Cristóbal que en San Diego. Se une lo peor para el gobierno, me refiero. Se une la oposición, que en San Cristóbal fue dividida. Se aumenta la votación de la oposición. Se disminuye la votación del chavismo y se disminuye la abstención. O sea, hicieron el negocio redondo, pero para lo otro. Es claro, es decir, la represión se reduce en preservación del poder, independientemente de la propuesta política o revolucionaria. ¿Sí? El objeto de la represión es conservar el poder. Es decir, la relación es directa y muy agresiva. Es decir, para mantener esa relación, es decir, entender como vínculo de comunicación la represión, yo tengo que, es lo que decía antes, reprimir cada vez más. Pero entonces vuelve a escupir para arriba Maduro, porque si tú reprimes, cierras la libertad democrática, restringes el juego democrático y se va consolidando una autocracia. ¿Quién puede ser una autocracia? Los militares. ¿Quién es prescindible de un gobierno militar? Belaúnde Terry. Claro. ¡Fus! Adiós Maduro. Claro. Trabajando en su contra. Claro. O sea, es el autogolpe de los gafos. Un golpe para que me saquen. Claro, pero vas a desplazar de la propia gente que tuya, es decir, la gente que apoya al gobierno, vas a desplazar a los mediadores, a los suaves, a los demócratas que todavía los hay en el gobierno, que ven una actitud de represión descarnada. Entonces es diferente, muy difícil argumentarla, pero además pasa algo. El ambiente internacional, que no es pequeño, es sumamente poderoso ahora, pero los golpes y las dictaduras, sobre todo en América, han quedado fuera de sitio, son anacronismos. ¿No? Han habido unos intentos de autogolpe, no duran mucho, el de Fujimori, ¿no? El de Honduras, el de Paraguay, es decir, inmediatamente trataron de remendar eso y buscar unas elecciones y enderezar la cosa. Pero para un país... A Paraguay es un buen ejemplo de lo que no debe hacer Maduro. Ese señor se echó en contra, todo abusando del poder, y entonces agarraron todos los abusos del poder y chupulum lo sacaron. ¿Cómo va? Los espacios que él creó para que lo sacaran. El gobierno ha tratado de apoyarse mucho en lo que llaman, en un lenguaje desusado, ese de izquierdas y derechas, que ya no significa nada. Es decir, yo me pregunto quiénes son izquierdas y quiénes son derechas, porque de golpe los chinos son de izquierda o son de derecha. Son muy vivos por lo pronto. o los iraníes son de izquierda o son de derecha. Es decir, ese esquema... Cuando yo era chiquito, yo me agarro lo que a mí me enseñaron cuando era chiquito, y Irán es un gobierno de derecha. Pero, bueno, no sé. Pero entonces Chávez y el actual gobierno cultivaron mucho el apoyo de la izquierda internacional. Pero esa izquierda internacional ve que la vía de la dictadura no da voto, porque esa izquierda está metida mayormente en procesos electorales. Lo que dijo Iglesias de Maduro. Sí. El monedero dijo. Se desmarcó. Una desmarcada brutal, dijo. Chávez era un titán político y Maduro no pasa de ser un chofer de autobús. ¿Qué tal? Claro.
Así lo dijo, así es. Así lo dijo. Y la eurodiputada dijo, nosotros estamos en contra de que se detenga gente electa, eso es un paso a la dictadura. Y ahora, ¿qué hacemos? Hacerla de lo malo. Todo mendigo es ingrato, apréndase eso de memoria. Usted le da real a un mendigo, el día que le deje edad, habla mal de usted. Ahí tiene el ejemplo español. Fíjate entonces, siguiendo con este curso, ¿qué pasa? El gobierno se le agarraron los reales, no puede seguir comprando conciencia. No puede seguir comprando, no tiene real. La compra de conciencia no es barata, es cara, ¿no? Entonces está acorralado. Para complicarle más la cosa, se caen los precios del petróleo. No porque la crisis empiece con la caída de los precios del petróleo, pues, no. Cuando hablaste de esto no habían caído. Claro. Entonces hablamos de lo de transición. Hablamos de transición, pero entonces precisamos más el término. ¿Por qué transición y por qué coalición? Es decir, la coalición es una transición, pero es conformar un gobierno que integre las personas y posiciones de mayor calidad en el país, incluso sin cambiar de presidente. Pero se cambia de concepción política. ¿Por qué? Porque es una propuesta que en esta polarización debe haber un montón de Twitter. No, en este momento no es simpática porque hay mucha gente, que quiere ver al gobierno con 4 metros bajo tierra. Pero eso tiene un error de fondo. Ahora que yo no lo he pensado, pero fíjate, para meterme en tu razonamiento. ¿Cuál es una de las grandes fallas que uno le critica al gobierno de Maduro? Que la mitad del país votó por otro. Sí. Y él no puede gobernar para la mitad del país. Pero y cuando la otra mitad gobierne, va a tener una mitad en la oposición que tiene que pensar en ella. Ahí tenemos que hacer una contabilidad social, no política. Es decir, los problemas del país son tan graves que no es posible resolverlos sino con una concurrencia, con una ayuda mutua de todo el país. No solamente de las fuerzas políticas. O sea, eso sería, si aprendí la clase, una manera de superar la crisis ética. Claro. Es decir, crearle al país una proposición que le dé luz, que le dé perspectiva. Es decir, nos unimos los venezolanos para salir del hueco. Es decir, eso recupera la cohesión social como bandera. Pero además, la construcción del país es un proyecto. La reconstrucción del país es un proyecto. Es decir, reconstruir la educación destrozada, la producción casi inexistente, el rentismo petrolero avasallante. Es decir, una herencia larga, pero que se ha incrementado en costos en los últimos 15 años. Todo cambio de gobierno siempre es una crisis en sí mismo, porque hay quienes están enquistados en el gobierno. ¿Quiénes perderían en un gobierno de coalición? ¿Quiénes son los que frenarían un gobierno de coalición? Porque para mí es más que claro que segmentos enloquecidos del Twitter van a decir que no, pero eso no gobiernan nada y ya le dijeron en estos días, atención, a Leopoldo López que se estaba rajando porque dio una declaración de político, sosegada, sin alaraca, para CNN. Claro, pero hay que entenderlo. Convocar a un gobierno de coalición es una acción política, de alta política. No, es una decisión y una orientación política que tiene una intención ética. Claro, eso me parece clave, eso de que la palabra ética entre en el debate exactamente en el concepto que tú lo dices. Claro, entonces, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en unas cuantas cosas prioritarias y fundamentales, como por ejemplo la producción, como por ejemplo la educación. Para mencionar dos, la salud podría... La educación, que usted es un veterano, perdón. Claro. Mentira, usted es un experto. En eso, fíjate, en educación, por ejemplo, la educación te ha vuelto un desastre. Y el gobierno habla de calidad de la educación y esto y lo otro. Me han hecho inclusive consultas y cosas. Yo le digo, sí, es necesario cambios sustanciales, la manera de concebir la relación educativa, que es particularmente autoritaria. El viceministro de Educación es un egresado o panadería del Teba, ¿cómo se llama? Sí. El Troco, nuestro sí, amigo. algunos de ellos González. en la universidad estuvieron trabajando con nosotros. Ahora, fíjate bien, no se puede hablar de calidad de la educación mientras un maestro esté ganando 6.000 bolívares. 6.000 bolívares a los bolívares de hoy, no del mes que viene. A los componentes sociales de la superación de la crisis, los protagonistas sociales. ¿Qué propondría yo de inmediato? Triplica el presupuesto educativo. ¿Para qué? Para que a los educadores les pueda pagar algo que los ayude a sobrevivir
o a sentirse por lo menos premiado socialmente. Premiado, pues si pones la palabra sobrevivir, la asociamos Sí, con los asaltantes de los barquitos. Realmente en los países, y uno lo tiene, en los países donde la educación, la calidad de la educación se ha dado, se ha logrado en algo, es porque el profesor, el maestro es socialmente estimado y respetado, pero no solamente socialmente respetado, sino pagado. Mira este cuento de Corea del Sur. Un señor que fue un general de la guerra, que sabe cuál guerra, se murió viejito, murió en la guerra. Y tú sabes cuál fue la medalla final que le puso el presidente de la República de Corea después, sabes que Corea tuvo un poco de dictadura, ¿no? Sí. Y entonces el señor que ganó las elecciones después de la dictadura, ¿sabe cuál fue la orden que creó para ese general? Como una manera de enterrar el militarismo. Lo elevó a la dignidad de maestro de la educación primaria. ¿Está dónde está Corea? ¿Dónde está Coro? Bueno, no. Está claro quiénes son pero los mira, coreanos. esto es un argumento Eso es muy bueno, muy digo. frecuente. Es decir, el principal gasto, si es que se puede, o inversión social, es la educación. Es decir, no es la salud, no es el harina pan, es la educación, es la inversión fundamental de cualquier país. Entonces, ahí vamos a la relación. Es decir, tú no puedes simbolizar respeto por el educador si le paga un sueldo de hambre. Claro, lo cataloga inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? prescindible. Para la educación se va el que no puede hacer otra cosa. Así es. Claro. Y normalmente los maestros trabajan los dos, la pareja, y trabajan partiéndose el lomo. Y en tres Y no, sitios. y no llega a canasta básica, ni a la mitad de la canasta básica. Entonces, ¿cómo vas a pedirle a ese maestro que se concentre en su actividad pedagógica cuando está preocupado Muerto de hambre. Claro, entonces, Pero literalmente. por ahí arranca la cosa. Es decir, tú le incrementas tanto su jerarquía social como sus ingresos, y después le reclama, le dice, bueno, ahora vamos a hablar de calidad. Y además, primero lo Claro. material, me gusta eso, porque siempre el camino ha sido exigirle un montón de cosas a los maestros, a cambio no le dan nada y le prometen que le darán. Y así eso se vuelve una estafa viciosa, sistemática. Claro, tú tienes 500, los maestros de educación básica, 500 y tantos mil, tan 500 y tantos, o sea, pesa- medio millón de personas que son, pagadas. claro que son 2,5 millones de personas que dependen de esa gente. Inmediatamente, claro. Esa gente está pasando hambre, está muy necesitada, pero además está desmerecida ¿Y socialmente. por qué el gobierno entonces, qué tendrán en la cabeza? Porque fíjate, los aumentos salariales, o más bien, ¿por qué no? Para ver qué es lo que está pasando y que la represión forma parte de la consolidación de un segmento que quiere mantener el poder, aquí le suben los reales a SEBIN, a militares, cero educación. ¿Está claro por dónde apunta esto? Claro, A consolidar los que consolidan al poder. claro, entonces Pero hace constitucional el golpe. trata, escupiendo para arriba, de hacer proselitismo por medio de las escuelas. Cosa fallida, porque llevar al maestro a que haga propaganda política o que esté subordinada a su Pero propuesta. además sin plata es una cosa humillante. Claro. Aplaude a quien te arruina. Te queda un minuto, Hernando. Yo creo que hoy hemos tenido un programa que vamos a tener que verlo varias veces porque Arnaldo siempre nos deja un montón de tareas para la casa, pero creo que con los sabrosos invitados sabios que son didácticos y dicen las cosas más pelúas, facilita. Yo te dejo estos remates para que usted le diga ese sentido que nos vea a nosotros 14 o 15 mil personas. Dígale ahí lo Bueno, que usted sí, quiera como mensaje es central. repetir estas cosas. Primero, los problemas que tiene el país son sumamente graves. No se pueden resolver, ni siquiera abordar, sino con la participación de todo el país. No solamente del país político, sino del país trabajador, de la juventud, de la gente que está preocupada por esto, que colabore. La vía es una transición, pero no transición en el sentido de salir del presidente, sino transición de proponerle en diálogo permanente al presidente que convoque un gobierno de coalición que reúne a la gente y a los sectores más capaces del país. Esa carta la escribió Felipe Pérez desde otro ángulo y no lo han escuchado. Bueno, queridos amigos, hemos tenido un programa más que sabroso, ese chichorro atrás, el sancocho que le estamos preparando al profesor Estepa, que disfrute después de su cháchara, nos va a dar para invitarlo a reflexionar sobre estos temas. Hemos aclarado hoy mucho, creo, la importancia de un gobierno de transición y el tránsito por un gobierno de coalición como un planteamiento político, que es el que usted viene defendiendo en su artículo a lo largo de todo el año.
y que evidentemente no ha sido una propuesta aislada porque hoy es el tema central de debate político en Venezuela. La educación, su gran pasión, pasa a ser nuevamente una consigna central para la reunificación y la reivindicación de un país separado que requiere reencontrarse. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Mi Twitter sigue siendo @rricardorio1 y el profesor Arnaldo Ete solo manda mensajes de amor porque no tiene Twitter. Así que muchísimas gracias por su atención.